En el contexto de la corrupción, tanto se ha hablado y no he observado que nos pongamos a hacer algunos detalles de ese fenómeno, porque la corrupción en muchos países pudiera ser como las normas, no la excepción. República Dominicana ha experimentado probablemente ese fenómeno. Ahora bien, nos hemos preguntado en el contexto del desarrollo institucional cómo debería de desarrollarse, cómo debería de darse este fenómeno, porque hay un elemento, cuando nosotros hablamos de corrupción a nivel del Estado, que hay que contextualizarlo bien. Es el caso de que esta lucha o esta continuidad que se genera, si no hay una voluntad en el Estado, no puede prosperar una idea en el contexto de disminuir, o por lo menos que haya una definición clara de una lucha anticorrupción. Incluso con esa lucha bien definida, los parámetros de corrupción siguen. Y el caso más espectacular es SENASA, que todavía estamos esperando a ver qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a acontecer. Pero, sin embargo, hay que saber que el desarrollo institucional tiene que ver con el crecimiento económico, pero son elementos que se tienen que dar en la medida que hay un compromiso político. Y ese compromiso político va a desarrollar una serie de necesidades que van a confrontar elementos que van a detener esos procesos. Porque la lucha anticorrupción es importante en el desarrollo institucional, pero si no tenemos un proceso de control en el Estado, pues necesariamente nosotros vamos a tener dificultad. Y parecería el panorama dominicano, parecería el panorama nuestro, esas ideas que se vienen desarrollando. Sin embargo, en la política anticorrupción debemos de definir algunos parámetros y es el punto donde nosotros queremos hoy chequear, dejar con ustedes, dada la condicionante de los fenómenos que tanto venimos hablando, que tanto venimos inclinando a que se mejoren, porque la corrupción nos afecta a todos. En ese sentido, nosotros en esa lucha tenemos que ver que hay que reducir la captura de instituciones interesadas en privatizar el Estado. Entonces se presenta el Estado como un mal administrador. Eso es esencial, pero también hay que mejorar el rendimiento de cuentas. Aquí hay gente que habla de transparencia, pero de noche es oscuro y de día ni el sol le permite que lo vean, porque la transparencia los usan como una palabra. Entonces los mecanismos de control interno en ocasiones no funcionan y tenemos que el país entra y las instituciones de control entran en debilidades. Un punto, y ahí se habla de la justicia, fortalecer la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque son los que van a sancionar, son los que investigan, son los que van a poner limitaciones y por lo tanto son los que expanden un nivel de consecuencia fundamental que si no se ejecuta en la práctica, la gente no tiene ningún medio o motivo para llevar a cabo una acción que tenga que ver con la corrupción. Entonces, si se incentiva la transparencia y se da acceso a la información, por lo tanto, la ciudadanía puede vigilar el Estado.
Por ejemplo, yo estuve en una institución pública y cuando voy allá a hacer una queja, me dicen que yo tengo que buscar de la propia institución, de otra institución pública, pero ellos trabajan en conexidad con esa institución. Entonces que yo tengo que ir a la institución base, a donde estoy haciendo la reclamación, para que me den una serie de informaciones, para entonces yo volver al lugar. Y yo le decía, pero ven acá, estamos fuera de un principio fundamental. El principio de eficacia institucional está aquí en desconocimiento y la gente aquí, para resolver un problema, tienen que dar 2 y 3 viajes. Entonces, queremos solucionar una cosa, pero le ponemos obstáculos a la persona para que tengan inconvenientes y al final dejen la cosa sin resolver. Porque si yo voy y se me toman los datos y la institución tiene la interconexión con la otra institución, pues lo único que tiene que pedir la información y transferirla a la queja y ya la tiene. Es más, me voy más lejos. El Tribunal Constitucional ha establecido que si usted tiene una información, yo no tengo por qué suministrarle la información, porque usted la tiene. Entonces, la institución no la tiene, pero trabaja con la institución que tiene la información. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace falta? El principio, la aplicación de un principio de eficacia que ponga en contexto mucho mejor para resolver los problemas mucho más prácticos. Porque la gente va, como fue mi caso, fui 2 veces y no encontré un parqueo. Y cuando volví, a 50 metros estaba la grúa de la DGC. ¿Qué quiere decir eso? Hacen con los obstáculos que se presentan en el día a día, hacen que las instituciones sean infuncionales, porque esos niveles de transparencia, esos niveles de eficacia, no lo hacen funcional. Y todo eso tiene que ver en un vínculo con lo que estamos hablando. Porque la corrupción se destapa cuando hay obstáculos para resolver las cosas. Ese es un punto clave en la corrupción. Si nosotros somos capaces de incentivar la transparencia y que la gente tenga acceso a la información, que es otro elemento que nos está quitando a nosotros la capacidad de resolver las cosas, porque hay una ley de acceso a la información pública, pero cuando tú vas, te hacen, tú llevas la queja por escrito y no te la reciben. Entonces, cuando tú vas a crear el mecanismo en la institución, tú tienes que dar un sinnúmero de vueltas y de estrategia tecnológica para poder accesar. Pero en cambio, no te hicieron un trabajo eficaz. Entonces, las instituciones que trabajan con este tipo de política son las que tienen que crearle la facultad, la agilización a la gente, para que la gente pueda tener acceso rápido a un servicio. Y eso lo están planteando estudiosos de los problemas de la corrupción y de los fenómenos del Estado y de los fenómenos institucionales. Entonces, ¿qué se establece para eso? Que hay que cambiar la cultura institucional para que la corrupción deje de ser la norma y pase a ser la excepción, como decíamos al principio. Pero cuando este asunto no funciona, el Estado puede ser menos eficiente. Y si funciona, por vía de consecuencia, entra la etapa más eficiente de lo que tenemos. Pero ese impacto positivo, si se lograría, abre puertas a las inversiones, abre puertas a que la gente abra y lleve los capitales a producir mucho más y que la gente tenga confianza
¿Por qué? Porque hay garantía, hay seguridad jurídica, hay toda una estructura del Estado de información que la gente tiene acceso. Pero cuando cuando el Estado o las instituciones no dan ese acceso, ¿qué viene? Lo que aquí se ha denunciado mucho, que de una u otra manera la persona pierde confianza. Y entonces el Estado pierde legitimidad, porque al no haber confianza, la legitimidad disminuye. Y eso crea un desacierto institucional, porque la gente no cree, no confía. Y entonces, ¿qué pasa? La gente se aleja y no participa, y eso facilita la disminución de la cooperación y de la gobernabilidad. De modo que nosotros tenemos mucha estructura con la que debemos de participar, pero si el Estado como instrumento no fomenta eso, nosotros cada día vamos a estar mucho más alejados de las posibilidades que da el hecho de tener una sociedad con herramientas institucionales que puedan contribuir a un desarrollo eficiente, a un desarrollo eficaz, a una política que tenga los parámetros institucionales como deben de marchar para que el país tenga beneficio. Y ese beneficio está dado en el control interno que tiene la sociedad y que tiene el Estado como instrumento de esa sociedad. Pero mientras eso no se dé, la diferencia del Estado y el apego de las normas no legales abren paso a que la gente tenga un mayor acceso a la corrupción, a la desinformación y a la poca transparencia. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Que nos convertimos en un país poco confiable, como hemos dicho. Si la corrupción se disminuye, el mundo, los países, tienen viabilidades mucho más halagüeñas para generar riqueza. Este tema es un tanto amplio. Vamos a concebir algunos temas para las redes sociales que conecten a este programa, porque de verdad es muy interesante el tema, pero el espacio de Paradigma es un tanto limitado y lo vamos a hacer así. Lo vamos a conectar con el canal de Paradigma Legal para que la gente pueda orientar la idea central del contenido de este programa. Señores, Paradigma Legal llega aquí a su parte final. Como siempre, suscríbase a este canal. Vamos a compartir información veraz, información que les sirva de provecho, información que le dé un sostén de tomar decisiones y de saber lo que va a hacer. Hablamos en esta semana pasada del efecto de las informaciones falsas. Valoren eso y tomen decisiones alrededor de nosotros. Por eso les solicitamos que se suscriban. Recordarles que esto es Paradigma Legal. Nicanor Rodríguez con ustedes. Gracias.